En este video vamos a resolver el tercer problema del material de estadística descriptiva correspondiente a la primera semana del semestre. El siguiente histograma representa la cantidad de alumnos que han obtenido cada porcentaje en el eje X en el primer parcial del 2018. Debemos hacer una tabla de frecuencias relativas con su respectiva marca de clase y una tabla de frecuencias acumuladas. Podemos ver que podemos realizar ambas en la misma tabla. Lo primero que debemos hacer es escribir nuestros límites. Los límites los podemos ver en el histograma. Para la primera clase vamos a utilizar el 0 y luego vamos a encontrar los datos agrupados de 0 a 21, de 26 a 50, de 51 a 75 y de 76 a 96. Podemos agregar una fila de totales. Ahora debemos escribir las cantidades de alumnos dentro de cada clase. También las podemos sacar del histograma. Los alumnos que hicieron 0% son 3, los que hicieron de 1 a 25% son 82, de 26 a 50% 140, 180, 90. Y en total tenemos 495 alumnos. Para calcular las frecuencias relativas, recordemos que lo que debemos hacer en cada clase es tomar su frecuencia absoluta y dividirla por el total. Como estos datos son muy pequeños en relación al total, vamos a escribir la frecuencia relativa en porcentaje. 3 sobre 495 es igual a 0,6%. 82 sobre 495 es igual al 16%. 140 sobre 495 es igual al 28,28%. 180 sobre 495 es igual a 36,36%. Y finalmente, 90 sobre 495 es igual al 18,18%. Si sumamos todo esto, nos debería dar el 100%. Ahora podemos calcular las marcas de clase. Las marcas de clase, si recordamos, son el promedio de los límites o de las fronteras. Entonces, para la primera clase, que está compuesta por el 0 nada más, la marca de clase es 0. Para la segunda clase promediamos 1 y 25 y obtenemos 13. Promediamos 26 y 50, obtenemos 38. Promediamos 51 y 75, obtenemos 63. Y finalmente promediamos 76 y 90 y obtenemos 86. Ahora, para las frecuencias acumuladas, recordemos que lo que tenemos que hacer en cada clase es tomar su frecuencia y sumar las frecuencias de todas las clases anteriores. Como esta primera clase no tiene ninguna clase anterior, su frecuencia acumulada es igual a su frecuencia absoluta, que es 3. Para esta segunda clase debemos tomar su frecuencia, que es 82, y sumarle el 3 de la clase anterior, obteniendo 85. Ahora debemos tomar el 140 y sumar las anteriores, obteniendo 225. Ahora debemos tomar 180 y sumarle las anteriores, obteniendo 405. Y finalmente el 495, que corresponde al total de los alumnos. Ahora debemos calcular la media aritmética y la media geométrica. Para calcular la media aritmética usaremos esta fórmula, donde lo que tenemos que hacer es sumar todos los productos de las marcas de clase por su frecuencia y dividir sobre el total de las frecuencias. Realizamos eso con nuestra tabla de datos. La primera marca de clase es 0 por 3, la segunda marca de clase es 13 por 82, más la tercera marca de clase, que es 38 por 140, 63 por 180 y por último la última marca de clase, que es 86 por 90, que es su frecuencia. Todo esto sobre la sumatoria de las frecuencias, que es 495. Resolvemos esto y obtenemos que la media aritmética de este grupo de estudiantes es del 51,44. Los estudiantes del 2018 hicieron en promedio 51,44% de su primer parcial. Ahora debemos calcular la media geométrica. La media geométrica sabemos que está dada por esta fórmula y podemos empezar a calcular y nos damos cuenta que dentro del producto tenemos un 0 a la 3. Entonces todo este producto va a ser 0 y la media geométrica también va a ser 0.
Ahora debemos hallar el percentil 95 que deja el 5% de los mejores alumnos por encima de ese porcentaje. Para eso vamos a usar la fórmula de los percentiles, que es la que vemos aquí. Debemos ir encontrando cada uno de sus elementos para el percentil 95. Lo primero que encontramos en la fórmula es este elemento L sub 1. ¿Qué es L sub 1? Es el límite inferior, límite real inferior o frontera de la clase que contiene el percentil 95. ¿Cómo encontramos cuál es esa clase? Tenemos que saber cuántos alumnos de 495 representan ese 95% inferior. Para eso calculamos el 95% de 495 y obtenemos que es 470,25. Si ordenamos a los alumnos por su puntaje de menor a mayor y separamos el 95% inferior, ahí encontramos el percentil 95. La tabla de frecuencias, si vamos de la primera, la segunda, la tercera clase y así sucesivamente, vamos a encontrar que esto está ordenado de menor a mayor puntaje también. Y vamos a utilizar las frecuencias acumuladas para facilitar la búsqueda de este elemento 470. Vemos que en la primera clase hay solamente 3 estudiantes. No vamos a encontrar el 95%. Entre las dos primeras hay 85 estudiantes. Entre las 3 primeras hay 225. Entre las 4 primeras clases tenemos 405 estudiantes. Esto sigue siendo menor a 470. Entonces, el percentil 95 se debe encontrar en esta quinta clase. Esta va a ser la clase percentil 95 que vamos a utilizar para realizar todos los cálculos. Lo que debemos hacer entonces es encontrar el límite real, la frontera inferior. Recordamos que eso podemos encontrar promediando el límite inferior de esa clase con el límite superior de la clase anterior. Si promediamos esto, vamos a obtener 75,5. Luego vemos en la fórmula que debemos tener el iésimo percentil, o sea, el percentil 95 sobre 100 por n, que es la cantidad de estudiantes. Menos, y ahora encontramos este término. Este término es la sumatoria de frecuencias de todas las clases anteriores a la clase percentil 95. Entonces, es la sumatoria de estas 4 frecuencias o es la frecuencia acumulada inmediatamente anterior, 405, sobre la frecuencia de la clase percentil, la frecuencia absoluta, sobre 90. Y finalmente encontramos este término C que se refiere a la anchura. ¿Cuál es la anchura? Imaginemos la recta numérica y la clase percentil 95. Si marcamos los límites reales o las fronteras, vamos a encontrar que son 75,5 y 96,5. Y la apertura que hay, todo ese ancho que hay, ese espacio que hay entre la frontera superior y la frontera inferior, esta es la C o la anchura de la clase. Es muy importante recordar siempre que la anchura se calcula con las fronteras. Si es que la calculamos con los límites, vamos a tener una anchura menor a la real. Entonces, la C puede ser calculada con 96,5 menos 75,5. Con eso ya tenemos todos los elementos de la fórmula, podemos calcular el percentil 95 y obtenemos que es 90,72. Es decir, el 5% más alto de los estudiantes tiene como nota mínima 90,725. El 95% inferior de los estudiantes alcanzó como máximo una nota de 90,725. Podemos recordar que si nosotros graficamos la ojiva de frecuencias acumuladas, ahora tenemos acá 100, 200, 300, 400, las frecuencias, y en el eje X el porcentaje, y vamos graficando la frecuencia acumulada, ese percentil se corresponde a lo que sucede cuando nosotros cortamos en el eje de las frecuencias en el 95% con una paralela al eje X y desde aquí trazamos una paralela al eje Y
y donde intersecta al eje X, este es nuestro percentil 95. Con eso terminamos este problema. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.